buenas tardes. Bienvenidos a todos a otro seminario del observatorio. Hoy tenemos un seminario a cargo de Santiago Paolo Antonio, que es un seminario un poco especial. Ya nos va a contar David en su presentación. Y bueno, nos va a contar sobre historia de la astronomía en la formación de astrónomos, que es un seminario que además se presenta en el marco de, el aniversario de la fundación del Observatorio de Córdoba y de las primeras jornadas de epistemología e historia de la astronomía. Entonces, la presentación a cargo del doctor David Merlo. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos, a todas. Si no me conocen, yo me llamo David Merlo y soy astrónomo del Observatorio Astronómico y además coordinador del museo. Bueno, tal cual había comentado Marcelo, este año es un año especial para nuestra institución, ya que el 24 de octubre de 1871 se fundó el entonces Observatorio Nacional Argentino, hoy Observatorio Astronómico de Córdoba. En ese marco es que nuestra institución está organizando una serie de eventos que se va a iniciar el 18 de octubre al 22 con el Cosmosur. Y después va a seguir la reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía del 25 al 29 de octubre y posteriormente del 1 al 3 de noviembre se llevarán a cabo las primeras jornadas de epistemología e historia de la astronomía. Estos son parte de algunas de las actividades que nuestra institución va a llevar adelante celebrando justamente este sesquicentenario, a la cual los invito a acceder a la página del observatorio o a CUNS Eduard para obtener información adicional. Con respecto a esta primera jornada de epistemología e historia de la astronomía, la estamos organizando entre el museo y la biblioteca de los Observatorio Astronómico y el Centro de Investigación de Filosofía y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y está auspiciado por la agencia FONSIT. La motivación de llevarlo a cabo es el haber advertido que, bueno, además de las grandes reuniones y simposios en filosofía e historia de la ciencia, en general se llevan adelante otras reuniones más específicas en lo que se trabajan ciertas temáticas en particular. Los y las destinatarias son de estas primeras jornadas, son estudiantes de grado y posgrado, investigadores y docentes de astronomía, filosofía e historia y carreras afines a enfoque interdisciplinario. El objetivo es que estas reuniones tengan una cierta periodicidad y las temáticas de las que se van a tratar en este año, bueno, están aquí indicadas, ¿no? Van de la historia de la astronomía a partir de una organización epistemológica, y en particular historia de la astronomía argentina, filosofía de la astronomía, astrobiología, cosmología y también filosofía e historia de la ciencia y astronomía. Si ustedes quieren mayor información, bueno, aquí está nuestra web, que estamos actualizando permanentemente y ya están abiertas las prescripciones. Bueno, y justamente acompañando este marco celebrativo, hemos organizado un ciclo de seminarios que inicia hoy con el seminario Historia de la Astronomía en la formación de astrónomos, a cargo de Santiago Paolo Antonio, que él es ingeniero, un máster en administración educativa y tiene un título en educación y comunicación de la astronomía. Es investigador en historia de la astronomía argentina, en particular de nuestros
observatorio. La siguiente charla va a ser el 18 de mayo. Bueno, yo voy a tener el gusto de dictarle y comentarles de los hitos más importantes en la historia de nuestro observatorio. Y paralelamente también comentar las actividades que desde hace casi 20 años está desarrollando nuestro museo. El 15 de junio nos va a dar una charla Verónica Lencina y Sofía Colla, relativo al patrimonio documental del observatorio, colecciones bibliotecarias y archivísticas. Verónica, además de ser la directora de nuestra biblioteca, es bibliotecóloga y maestra en tecnologías políticas y culturas del Centro de Estudios Abarto y es además profesora en la carrera de bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sofía además es bibliotecóloga y actualmente está redactando su trabajo final de licenciatura en bibliotecología. Después, el 6 de julio, Maximiliano Bossoli nos habla de la evolución del concepto de observación en astronomía desde una perspectiva epistemológica. Maximiliano es doctor en filosofía, investigador en el CIFI y además becario postdoctoral de CONICET. Finalmente, en el segundo semestre, y ya para terminar, vamos a tener el gusto de escuchar a Néstor Camino en su charla Astronomía en el nivel secundario de Argentina. Néstor es investigador independiente del CONICET en la Universidad Nacional de la Patagonia, además de que es además profesor de física, astrónomo y es doctor en ciencias de la educación. Bueno, el objetivo, y yo para terminar, es que en este ciclo de seminarios sea ameno, se intercambien opiniones y además, ¿por qué no?, contrapuntos. Bueno, eso es todo lo que yo iba a decir ahora y los voy a dejar con el expositor Santiago Barranto. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, gracias David, gracias Mariana. Voy a compartir la pantalla. A ver que no haya... Aquí estamos. ¿Se está viendo? No. Todavía no, Santiago. ¿Están viendo la pantalla? Ah, bien. Ahí está. ¿Me avisan? Sí, ahí está. Listo. Bien. ¿Estamos? Bien. Primero que todo, gracias por la presencia de todos. ¿Sí? Mira si puedes poner en pantalla completa, porque estamos viendo toda la ventana del PowerPoint. Sí. Perdón. A ver. Es que yo la tengo... Sí. Es para que se vea mejor. No sé por qué están viendo... ¿Estás viendo la... El PowerPoint que estamos viendo. Sí, es que yo en teoría la alargué. A ver. Es que...
Si no es posible que se algunas... Ahí no se ve más completa. grande. Bien, O si no- déjenme un segundito, voy a dejar de compartir. Bueno, Sí, déjame un segundito, la dejo de compartir ahora. Deja de empezar. Es un segundo más. Está lerda la cosa. no hay problema, esperamos. Sí, simplemente no quiero hacer esperar a todos. Vamos por toda la pantalla en vez de una ventana. Muy bien. Estoy compartiendo toda la pantalla, así no hay inconveniente. Bueno, Díganme cuando aparece. todavía no. Ahí está. Ahora sí, Santiago. Y la Perfecto, pantalla gracias. completa. Sí. No, gracias a ustedes. Bien. A ver, lo primero que me gustaría compartir, ya que se trata de un seminario relacionado con la historia, es de dónde provienen los seminarios. Los seminarios son parte de, sin ninguna duda, ¿no?, del observatorio. Desde estudiantes los seguimos. Pero ¿de cuándo vienen? Bueno, la historia es bastante interesante. El Observatorio Nacional Argentino, como bien dijo David, 1871 se funda. Hay un primer periodo que es un poco arbitrario la elección, pero hasta 1909, donde hay dos directores, Benjamin Gould, que fue el primero, y Thom, que fue el continuador. En realidad, estas dos direcciones es como una sola, porque Thom sigue los lineamientos que planteó Gould en un inicio. En esta etapa, las líneas de investigación son líneas de investigación institucionales y fueron totalmente dominadas por el director. Incluso las publicaciones que se realizaron eran a nombre del director. Y los distintos empleados, ayudantes y demás aparecían eventualmente en algún texto en el interior de la publicación. Cuando después del fallecimiento de Thom, aparece una etapa de transición hacia lo que hoy consideramos como el Observatorio de Córdoba, cuando asume Charles Dillon Perrin, el tercer director titular. Esta etapa, aquí ya empieza a aparecer los estudios astrofísicos, antes eran muy astrométricos, y en esta etapa comienzan a aparecer algunas publicaciones de, digamos, astrónomos que no era el director, pero de todos modos se siguen con investigaciones de tipo institucionales, ¿no? O sea, todos se abocaban a ciertas líneas de investigación que se planteaba a nivel de dirección. Esto ocurre hasta 1936, en que es jubilado Perrin y asume como director del Observatorio de Córdoba el director del Observatorio de La Plata, Félix Aguilar. Ahí marca el fin de la etapa de los directores norteamericanos, de origen norteamericano, aunque Thom y Perrin terminan siendo inmigrantes, ¿no? Aguilar no fue el primer director argentino porque anteriormente apareció un director interino, el ingeniero Sarmiento, que durante varios meses en la transición se ocupó del observatorio. Bien, a partir de ahí aparece una nueva etapa, que yo le puse refundación porque realmente
comenzó a cambiar el observatorio radicalmente, se dedicó cada vez más hacia la astrofísica, a partir de la dirección de Nissen y posteriormente Enrique Gaviola. Ahí ya las cosas fueron muy condicionadas, por decirlo de alguna manera, con la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Y en esta etapa, a diferencia de las anteriores, desaparecen directamente las investigaciones institucionales y empiezan a publicar distintos astrónomos, hay distintas líneas de investigación, se diversifican notablemente, por lo tanto aparece una necesidad en ese momento de que se sepa de qué estaba haciendo cada miembro de la institución. Y es ahí a donde aparecen los seminarios, ¿no? Y posteriormente, con la integración del observatorio a la universidad en el 1954 y la creación del IMAF, se integran también a la parte educativa. El primer seminario se da en 1943 y lo da la primera astrónoma recibida en la Argentina. Y sobre el tema es de las nubes de Magallanes, ¿no? Estaba relacionado con las investigaciones que comenzaban a realizarse en Bosque Alegre. Fíjense que Bosque Alegre se inaugura en el 42, esto aparece en el 43. Y me gustaría destacar cuáles eran los objetivos de estos seminarios, ¿no? Compartir los trabajos, plantear nuevos trabajos que estaban planificándose, intercambiar experiencias, las propuestas, opiniones, y ese es el espíritu que me gustaría que, digamos, exprime en este seminario, así que con gusto, si entre medio alguien quiere hacer una pregunta, me detienen y podemos charlar sobre el tema. 78 años hace entonces que hay seminarios, es toda una tradición ya del observatorio. En este seminario voy a compartir principalmente digamos, algunas cuestiones relacionadas con la investigación que hace un poco más de 2 décadas venimos haciendo junto con Edgardo Miniti, y que últimamente ya hace bastante tiempo, ha estado muy ligada, por supuesto, al museo, ¿no?, del observatorio. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a tantos que estuvieron ayudando, tanto en los directores como los encargados del museo, en la biblioteca, y por supuesto los amigos, que son muchos, por eso no los dejé, no los listé. En este caso me voy a centrar más en las cuestiones que llevaron a la investigación porque me interesa discutirla, si realmente el conocimiento de la historia tiene importancia en la formación, en la cuestión de formación del astrónomo y en la investigación misma de la astronomía, ¿no? Así que un poco está dirigido hacia eso, por eso hago la aclaración. Me gustaría aclarar primero cuál es la idea que uno tiene de lo que es la ciencia, ¿no? Primero parto de una idea, bueno, ya es muy general, de la ciencia como un proceso social que básicamente arbitrariamente divido en una parte de la producción del conocimiento científico y la otra parte de la distribución de ese conocimiento entre colegas, lo que es difusión, la enseñanza, la divulgación o popularización según distintos autores y criterios, no viene al caso en este momento. Y bueno, en un caso tenemos en lo que es en cuanto a la universidad aquí, tenemos la investigación y por el otro lado la parte de enseñanza y de extensión. De investigación, si tomamos lo que es el Observatorio de Córdoba, bueno, hay una serie de áreas que están definidas actualmente, que bueno, van cambiando con el tiempo y distintas instituciones pueden tener distintas áreas de investigación, ¿no?
Y luego tenemos la investigación relacionada con la parte de enseñanza, la parte de divulgación de la astronomía, historia, epistemología, y podemos, qué sé yo, filosofía, se pueden hacer hay varias posibilidades. Acá quiero distinguir bien claramente, ¿no es cierto? Estamos hablando de investigar sobre la enseñanza, sobre la historia, sobre la epistemología. No, hay una diferencia entre enseñar e investigar la enseñanza, o sea, cómo se enseña mejor, cómo es la enseñanza, cuáles son los factores que influyen en poder enseñar tal o cual temática, ¿no? Son cuestiones distintas, por eso están separadas unas de otras, y yo me voy a referir hacia la parte de investigación y no a la parte de la enseñanza pura o la extensión, ¿no? Bueno, todas estas temáticas están abroqueladas, digamos, en un área que es el área de historia, enseñanza y difusión de la astronomía, ¿no? Y bueno, de ahí pueden salir distintas líneas de investigación. En este caso, estamos abordando la de la historia específicamente, y en extensión está el museo. El museo, que en realidad tiene varias facetas, ¿no? Porque más allá de resguardar el patrimonio de la institución, tiene también una faceta relacionada con la investigación, que es por eso que nos une íntimamente, ¿no? Así que bueno, me estaba olvidando, por supuesto, se cierra con una interacción con otras instituciones y con la biblioteca principalmente, y hago la aclaración con otras instituciones porque hay, fuera del Observatorio de Córdoba, específicamente en el caso de lo que es esta institución, hay muchísimo material, digamos, patrimonio del observatorio, por decirlo de alguna manera, que está fuera de la institución, ¿no? Básicamente la idea es esta, ¿no? Hay que saber distinguir, ¿no? Los astrónomos son expertos en producir conocimientos astronómicos, conocimientos científicos. Los profesores en enseñar son expertos en enseñar esos conocimientos establecidos. Los divulgadores son expertos en comunicarlos, ¿no? Y los historiadores deberían ser expertos en generar nuevos conocimientos científicos de la historia, ¿no? Como la historia como ciencia. Es una aclaración para poder identificar claramente a qué uno se está refiriendo cuando habla de hacer una investigación. Una investigación en un área que es un área de vacancia en general, ¿no? Lo digo porque por suerte tenemos la presencia de muchos estudiantes y yo creo que hay un campo ahí abierto que es la investigación en, por ejemplo, historia de astronomía o en educación, que es realmente es un área de vacancia realmente. Bueno, ¿por qué por qué conocer la historia de astronomía? La historia de astronomía argentina, de una institución como el Observatorio de Córdoba. Y bueno, uno podría preguntarse paralelamente por qué yo estoy estudiando el sistema solar, la formación, el origen del universo, la formación de galaxias. Uno es el mismo rango de pregunta, ¿no? Uno también podría preguntarse qué utilidad tiene este tipo de investigación, a la vez que uno puede preguntarse qué utilidad tiene investigar el origen del universo, el sistema solar. Digamos, son preguntas que, bueno, no son tan pertinentes. Tal vez una pregunta más, acá agregué también el arte y la literatura, ¿no? Una pregunta es más, si tiene sentido conocer la historia de la investigación astronómica para y la formación del astrónomo, ¿no? Esto es un poco más interesante, me parece, de poder discutir. ¿Es útil la historia conocer la historia para favorecer la investigación? ¿Es útil, por lo tanto, para formar
a los astrónomos. Eso creo que es un punto de partida muy interesante para la investigación, ¿no? Por un lado, la historia, bueno, es parte de nuestra identidad, ¿no? La historia del Observatorio de Córdoba es parte de la identidad de los miembros de la institución. Nadie valora lo que no conoce. Creo que es fundamental conocer sus orígenes y el desarrollo de la institución para poder pertenecer realmente, estar orgulloso de pertenecer realmente a una institución. No es el único factor, obviamente, pero es un factor muy importante y, digamos, según mi experiencia, esto es importante para cualquier institución de que estemos hablando, ¿no? Por el otro lado, creo que esto es de gran importancia. El estudio, digamos, de la historia, en este caso de la astronomía, permite de alguna manera entender los procesos que se dieron, todas las cuestiones que se dieron a lo largo del tiempo, que llevaron a la actual situación de la astronomía, y a partir de ahí uno puede de alguna manera percibir qué cambios, qué rumbos pueden llegar a tener hacia el futuro de la astronomía. Planificar de alguna manera, tener un elemento más para planificar de alguna manera las líneas futuras de investigación. Esto es tal vez la parte más interesante, importante, referido al conocimiento de la historia, tanto de la institución como en nuestro caso, de la astronomía argentina. Y nos permite de alguna manera no repetir errores, aunque el conocimiento de historia, hay mucha gente que conoce los hechos históricos y los errores se cometen de todos modos, pero bueno, es interesante de tomar en cuenta para tratar al menos de no cometerlos. Y para la enseñanza, largamente, ayuda a entender cómo es la ciencia y en particular la astronomía. De esto no me voy a explayar porque ya, como comentó David, Néstor Camino en un futuro, en el segundo semestre, nos va a hablar de esto. Otra cuestión interesante es que uno termina entendiendo que la historia no comienza con nosotros, ¿no? Somos, en ese sentido, en general, uno tiende a creer ese tipo de cosas. Acá hay muchas situaciones que se dan y que se repiten, ¿no? Hay un ejemplo con Edgardo Miniti, planificó, digamos, inventó, por decir de alguna manera, un método para la observación de estrellas variables, desenfocando el ocular del telescopio para hacer una observación visual. Y esto tuvo éxito, se aplicó especialmente, él lo llamó método de imagen ausente. Pero realmente cuando empezamos a investigar, resulta que Perrin, el director Perrin, en el estudio del cometa Halley, utilizó ese mismo método con la fotografía, ¿no? Desenfocando la placa para poder hacer las comparaciones estelares con el cometa, que no es exactamente lo mismo, pero tiene, digamos, en esencia coinciden. Así que aun cuando uno a veces cree que las cosas fue novedoso en algo y realmente siempre hay alguien que le ha ganado. Hay algunos ejemplos. Me parece que es más fácil de entender a través de algunos ejemplos. Principalmente, tal vez las partes más interesantes sean pensar cuáles son las ideas que
que se dieron en los cambios que a lo largo del tiempo tuvo la astronomía, cuáles son los problemas que existieron. A ver, ahora voy con los ejemplos. Todo este tipo de cosas están de alguna manera cruzados por una cuestión que no podemos evitar y que son nuestros propios prejuicios, digamos, nuestra formación, nuestra cultura, concepciones, todo lo que nos hace, no tenemos otra más que partir de ese conocimiento cuando uno hace una investigación, hace un análisis. Pero lo importante de acá, como sabemos que es inevitable, lo importante es conocer nuestras propias limitaciones, ¿no? Ser conscientes de esas limitaciones. Ejemplos, algunos ejemplos históricos muy, muy conocidos. El caso de Einstein con su idea de no concebir un mundo regido por el azar, ¿no? Que él lo manifiesta abiertamente, o el famoso caso de colocar una constante para evitar que en su fórmula el universo se expanda, por decirlo de alguna manera, o sea, mantener un universo estático porque no concebía un universo que se expandiera. Y no podemos decir que Einstein no tenía una mente abierta. O sea, siempre este tipo de ideas, inevitablemente cuando uno realiza una investigación de cualquier tipo sea, siempre están presentes. Estos ejemplos históricos hacen, de alguna manera, nos muestran y nos advierten de eso. Hay también problema con los marcos teóricos dominantes. Por ejemplo, cuando Copérnico reedita, digamos, el sistema heliocéntrico, lo hace con órbitas circulares. No se podía concebir órbitas planetarias que no fueran circulares. Y, por ejemplo, en la teoría newtoniana, con el tema del tiempo absoluto y la velocidad infinita. Esas son cuestiones que se dieron inevitablemente porque por el momento en que se desarrollaron estas teorías. Hay un caso que siempre me gusta comentarlo, el caso de Vulcano, ¿no? Se descubre Urano, la órbita de Urano no coincide con la esperada según la teoría newtoniana. Entonces, había dos alternativas. O la teoría newtoniana está errada, o hay algo que modifica, que no ha sido tomado en cuenta. En este caso se plantea la existencia de un planeta exterior a Urano que llevaría a la irregularidad, digamos, de la órbita de Urano, ¿no? Entonces, Le Verrier plantea, a partir de considerar la teoría newtoniana correcta, plantea dónde estaría ubicado este planeta que perturbaba la órbita de Urano, que finalmente en el 46 es descubierto, Neptuno. Fíjense que es descubierto en Berlín. Le Verrier era francés. ¿Cómo se llega? Estas son preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo se llega a que un francés hiciera los cálculos y terminara un alemán descubriendo el planeta, ¿no? Esas son cosas que son interesantes para plantearse cuando uno lee estas historias. Bueno, un éxito total, ¿no? Fue un hecho revolucionario dentro de la historia de la ciencia. Y simultáneamente estaba Mercurio, que tenía un comportamiento anómalo en cuanto a su movimiento del perihelio. Y bueno, naturalmente se plantea la existencia de un planeta
entre Mercurio y el Sol. Le Verrier hace el cálculo. Y nuevamente vemos a la presencia de Perrin, que estando antes de venir a Córdoba trabajó en el Observatorio Lick. Estando en ese observatorio realizó diversas campañas para ubicar a este planeta hipotético, que fue tan real el planeta que se le puso nombre, ¿no? Vulcano. Incluso en varias oportunidades se anunció su descubrimiento. El planeta se lo buscaba, se lo trataba de ubicar durante un eclipse total de Sol, porque era la manera en ese momento de poder observar objetos cercanos al borde del disco solar. Y como sabemos, finalmente no se lo encontró. En 1908 justamente se hace una publicación donde hay una serie de planteos donde digamos, se afirma que no existe ese planeta. En realidad la hipótesis no se dejó de lado, porque después se empezó a plantear de que en vez de un planeta hubiera varios, pero finalmente fue explicada por la relatividad, la teoría de relatividad. Esto es interesante porque el mismo planteo que apoyó a una teoría, la de Newton, terminó derrocándola, digamos, sustituyéndola con la teoría de la relatividad. Otras cuestiones que son interesantes para analizar, estoy mostrando cosas que todo el mundo puede acceder, esto es una historia universal, el caso de los canales marcianos, ¿no? Schiaparelli lo ve, los dibuja, pero lo interesante de esto es que si uno observa, por lo menos yo lo he visto muchas veces con distintos tipos de telescopios, nunca alcancé a ver nada parecido a lo dibujado por él, pero lo interesante es que hubo muchos otros astrónomos que observaron y vieron lo mismo. Incluso Percival Lowell durante muchísimo tiempo planteó, digamos, sostuvo la teoría de la existencia de estos rasgos, y sostenía que esos rasgos estaban relacionados con canales artificiales y vida en Marte, ¿no? Finalmente, hoy en ningún dibujo de Marte, ni siquiera con visual ni fotográfico, se ven estos rasgos. Sin embargo, ninguno de estos astrónomos eran astrónomos de poca relevancia. Comas Solà, un catalán de primer nivel, y sin embargo se sostuvo esto durante mucho tiempo. Otra cuestión interesante para ver es lo que pasó con Campbell, cuando en 1911 Einstein empieza a plantear una propuesta de observación para poder verificar una de sus predicciones, que era la curvatura de la luz por el campo gravitatorio. Se intentan en diversas oportunidades realizar este experimento, digamos, esta observación que requería de eclipses totales de Sol. Se intenta en 1912, 14, y en el 18, desde el Observatorio Lick, Campbell logra observar por primera vez. Los anteriores no tuvieron éxito porque estuvo nublado en esas oportunidades. En este caso hubo un poco de nubes, pero se pudieron sacar las fotografías requeridas, y el resultado de esa investigación es que no se verificaba la teoría de Einstein, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, Campbell atrasó la publicación de los resultados, porque Campbell era partidario de la teoría de relatividad, estaba convencido de que estaba bien, pero sus resultados no coincidían, y por eso atrasó la publicación. ¿Por qué? Porque en 1919
ocurriría otro eclipse que sería visible desde Brasil, que fue en el que finalmente se pudieron obtener fotografías de buena calidad y lograr confirmar esta curvatura de la luz. Esto muestra también cómo las propias ideas del observador terminan influyendo grandemente en los resultados de las investigaciones. Uno de los grandes trabajos que se realizó en Córdoba fueron las fotografías cordobesas. Las fotografías cordobesas fue un trabajo que se realizó entre 1872 y 1884, 1.400 placas fotográficas. Fue seguramente el primer trabajo a gran escala y sistemático que se realizó en la historia, no de la Argentina, sino la historia universal, de la historia de la astronomía. Y principalmente estaba destinado a fotografiar cúmulos abiertos de estrellas para determinación de movimientos propios estelares. Era básicamente para determinar posiciones estelares, ¿no? Esto es realmente un patrimonio histórico espectacular y me lleva a una de las razones por la cual terminé dedicado a investigar la parte de historia, y fue que en la década de los 90, si no me equivoco, unos investigadores del Observatorio de La Plata, sí, eran de La Plata, pero creo que se contactaron con Calderón y solicitaron ubicar las placas de las fotografías cordobesas, esas 1.400 placas, ¿no? Ocupan un volumen bastante grande. Que, si no me falla la memoria, era para el estudio de la estrella Eta Carina. No sé si, ojalá haya alguien de La Plata que pueda acordarse del tema. Lo interesante de esto es que no sabíamos a dónde estaba. No sabíamos, nadie sabía. Por ahí alguien lo sabía, pero a todos lo que le preguntamos no recordaban a dónde estaban esas placas. De hecho, no se encontraron. No se encontraron 1.400 placas. De las primeras placas realizadas en el observatorio, de importancia histórica muy relevante, con un arco de tiempo que en ese momento ya superaba los 100 años, y realmente un patrimonio valiosísimo. Se perdieron directamente, digamos, en algún lugar tenían que estar, pero el no conocer casi es como perderla. Y recién 10 años más tarde, luego de una larga investigación, se pudieron ubicar estas placas en Harvard, en el observatorio de Harvard. Todas las placas correspondientes a Eta Carina no existían. Algún astrónomo o alguna institución las retiraron para investigar y nunca más se supo dónde estaban. Recordemos que Eta Carina aún hoy es un objeto de sumo interés, y poder tener imágenes de esta estrella de hace, en este caso, casi 150 años sería más que interesante. La pregunta del millón es cómo llegaron a Harvard, ¿no? ¿Por qué están ahí? Esas son las cosas que, digamos, justifican a veces poder conocer la propia historia, ¿no? Y uno puede empezar a plantearse qué conoce de la institución, ¿no? ¿Por qué se eligió Córdoba para fundar el primer observatorio de la República Argentina? ¿Por qué se hicieron los trabajos que se realizaron? Bueno, acá hay una serie de preguntas que hacen, de alguna manera, a entender el por qué el observatorio es como es hoy. ¿Y por qué la astronomía argentina llegó a lo que es hoy? Algunas cuestiones que fueron completamente olvidadas, así rápidamente ya para ir cerrando. El estudio de eclipses solares en el Observatorio de Córdoba nunca figuraron en ningún lugar. Sin embargo, hubo varios estudios
Y lo más interesante es lo que descubrimos en el museo, esta carta. Esta carta es de 1911, está firmada por Freulich, quien es el astrónomo alemán que se combinó con Einstein para gestionar de alguna manera las observaciones necesarias para la verificación de la predicción de la curvatura de luz que anticipaba la teoría de Einstein, ¿no? Ahí está marcado. En realidad, digamos, básicamente, en esta carta se le pide al director del Observatorio Nacional Argentino, en ese momento Perrin, que tenía mucha experiencia en eclipses solares, que realice y le dé apoyo para realizar este tipo de observación. Esto recién ahora, en estos últimos años, se ha conocido a nivel general sobre estas cuestiones. Era algo absolutamente desconocido, una cuestión de mucha importancia, ¿no? En 1912 se realiza el primer intento. Esas cámaras que ahí están marcadas son las que se utilizaban para realizar las fotografías necesarias. No se pudieron hacer porque ese día, el día del eclipse, llovió torrencialmente. Todas esas cámaras que ven ahí y los empleados del Observatorio de Córdoba, esas cámaras fueron diseñadas y hechas aquí en el observatorio. El otro día me hicieron una pregunta interesante. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera podido sacar estas fotografías, ¿no? Se hubiera demostrado que Einstein no tenía razón, porque en ese momento Einstein había hecho los cálculos y le daba un valor incorrecto de la desviación que se iba a obtener, que era exactamente la mitad de la que realmente iba a ocurrir. Y otro hecho insólito que no se conoce, por ejemplo, es la invitación que se hizo a trabajar en la Argentina y en el observatorio, no necesariamente en el observatorio de Córdoba, yo venía a trabajar en Argentina de Heisenberg, ¿no? Que la gestionó el director del observatorio de Córdoba, Enrique Gaviola. Y lo interesante es que fue aceptada por Heisenberg. Lo que pasa es que, bueno, hubo factores, recuerden que esto ocurrió exactamente después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, que impidieron de que este Nobel viniera a trabajar a Argentina. No son cosas menores que están olvidadas. Y para cerrar, bueno, hay un error de presentación. Para cerrar, 1887, el Observatorio de París propone un proyecto que se llama el Catálogo Astrográfico de la Carte du Ciel. Seguramente lo habrán escuchado. Participaron 20 observatorios de todo el mundo. La idea era fotografiar. Sí. Sí. ¿Sigo? Sí, no sé si Manuel quería hacer una pregunta. Dale. ¿Manuel? No, disculpe, me estaba logueando con otra máquina y hice ruido. Perdón. Bien. No hay problema, Manuel. No, contaba que este proyecto, la intención era fotografiar todo el cielo con gran detalle, para lo cual se requerían como 60.000 placas fotográficas, por lo tanto, la única manera de realizarlo era con una cooperación internacional. Participaron 20 observatorios. Cuando se inicia el proyecto en el 87, en el hemisferio sur había más o menos 8 observatorios activos. En Sudamérica había 4, estaba el de Río de Janeiro, el de La Plata, el de Santiago y el Observatorio Nacional Argentino. El único de esos 4 que tenía experiencia en la parte fotográfica era el Observatorio de Córdoba. El Observatorio de La Plata se incorpora inmediatamente. Recordemos que el Observatorio de La Plata, tuvo una impronta francesa con gran cooperación del Observatorio de París, de modo que no es extraño. Lo extraño es que el Observatorio Nacional no fue invitado
el único observatorio que tenía experiencia en el proyecto. Entonces uno pregunta ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? Lo interesante es que inmediatamente después de esta no invitación, finalmente fue invitado el observatorio por pedido de Beauf. Beauf era el director del Observatorio de La Plata. Esto hace más extraña todavía la cosa. Entonces, finalmente se invita al observatorio, pero Tom, que era el director del Observatorio de Córdoba, no acepta integrarse al proyecto. Es una sucesión de situaciones muy extrañas y que finalmente se complementa con el hecho de que 13 años más tarde, el mismo Tom acepta incorporarse del proyecto y así es como realmente el Observatorio de Córdoba se participa y lo completa. Tarda 26 años de trabajo para completar su parte de este proyecto. Fue uno de esos 20 observatorios. Ahora, ¿cuál fue la razón? Bueno, ¿por qué nos invitó? Porque el director del Observatorio de París, Mollet, se llevaba re mal con el director de aquí, con Benjamin Gould. Había ocurrido varios intercambios muy feos. También se llevaba muy mal con Beauf, pero Beauf le pide a Mollet que invite al Observatorio de Córdoba porque le dice que si no iba a ser peor, porque Benjamin Gould lo iba digamos, de alguna manera a molestar a través de la prensa por esta razón. Y uno dice, pero ¿no eran científicos? Bueno, ¿y por qué Tom no lo aceptó? Porque le consulta a Gould si se incorporaba o no a este proyecto, y Gould le dijo que no se incorporara. La razón final de todo esto es que había una competencia muy fuerte entre la astronomía norteamericana, que estaba recién iniciándose, digamos, expandiéndose, y la francesa sobre, digamos, de alguna manera, la supremacía en cuanto al desarrollo de la fotografía astronómica. O sea, fue un componente entre malas relaciones personales entre los distintos directores, más una cuestión de nacionalismo, competencia nacionalista entre los distintos científicos. Este tipo de cosas muestran que aún en los proyectos más importantes, estas cosas se dieron y sin ninguna duda se siguen dando. Esto va a ser muy rápido, porque insisto que Néstor Camino nos va a hablar sobre este tipo de cosas, pero nunca me gusta, siempre me gusta, perdón, decirlo, poner esto que tiene muchos años, donde se afirma, dice, es muy difícil enseñar, alfabetizar, enseñar, hoy sería culturizar científicamente y técnicamente, sin conocer la historia de la ciencia y la tecnología. Esto en lo que es la parte de enseñanza es fundamental. Imagínense en la enseñanza de los astrónomos, ¿no? De los científicos en general. Uno piensa que van a ser productores de conocimiento científico, gestores de ciencia, institucionales o de la ciencia nacional. Se espera eso, ¿no? Si es así, no debería discutirse algunas cuestiones como cómo nació y evolucionó la astronomía, cómo se producen las teorías. Hay un montón de preguntas que, más allá de lo que uno va aprendiendo por el diálogo con sus profesores y con los colegas, en realidad esto deberían ser conocimientos que se adquieren en forma sistemática y ordenada, ¿no? Finalmente, el tema de la historia tiene sus facetas complicadas, como son las interpretaciones anacrónicas, ¿no? Escuché muchas veces de que el observatorio tenía
como Benjamin Gould era norteamericano, el observatorio digamos, tuvo origen norteamericano. No es así. No solo tuvo un origen, una idea nacional, sino que eventualmente la astronomía era alemana, porque Benjamin Gould fue educado en Alemania y todos los proyectos que se realizaron inicialmente en el observatorio seguían la línea de la astronomía alemana, que en ese momento era el país dominante en este aspecto, en la ciencia en general. Las cuestiones de simplificaciones, ¿no? De las cuestiones que, Galileo inventó el telescopio, ¿no? No fue así. Ocurrió un proceso mucho más complicado que simplemente que Galileo haya copiado la idea de un telescopio, ¿no? Y finalmente el hecho de centrar en general la atención en los que tuvieron éxito en las distintas investigaciones, siendo de que en general los que tuvieron éxito fue gracias al esfuerzo de muchos otros anteriores que fracasaron, entre comillas, que no lograron el objetivo, pero que posibilitaron el triunfo de esos que hoy se destacan, ¿no? El caso más claro que hay es el caso de Eddington, que se le adjudica la confirmación de la teoría de la relatividad, y que realmente, primero, que no fue él solo, y segundo, que hubo muchos que anteriormente lo intentaron, y muchos que a través de esa experiencia le permitieron a esas comisiones inglesas lograr esos objetivos que se lograron. Si aceptamos la importancia de conocer la historia, bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que generar investigación en la parte de historia, hay que generar investigación en la enseñanza, porque van pegadas, hay que resguardar el patrimonio histórico, y como consecuencia hace falta un museo. Pero sobre el museo va a hablar David en el próximo seminario, así que le agradezco la atención y quedo a la espera de las preguntas que deseen. Muchas gracias, Santiago. Muy interesante escucharte, como siempre. Invitamos ahora a quienes quieran hacer preguntas o comentarios, aportes. Pueden solicitar por el chat o levantar la mano o abrir el micrófono directamente si quieren preguntar algo. Fede Sismondi tiene una pregunta. ¿Fede? Hola, ¿cómo están? Sí, quería, bueno, comentarles o compartir. Yo como guía del museo, cuando comentaba en las visitas, les decía a la gente acerca de algo que a mí me llamaba la atención. Por ahí me confirman si es así o no. En la radio muchas veces escuchamos lo que es la hora oficial. Las primeras transmisiones de la hora oficial salieron desde el Observatorio de Córdoba. ¿Es así, Santiago? Sí, efectivamente. 1872 comenzaron. Las emisiones comenzaron en 1872. Hay tanto de ese tipo de cosas olvidadas que es difícil decirlas en tan poquito tiempo. De hecho, me excedí bastante. Pero, a ver, fíjense que mi intención me gustaría más discutir si realmente este tipo de cosas que yo he planteado aquí, que no soy el único, tuve la oportunidad de hacerlo ahora, si esto no implica tomar mayor partido parte a nivel institucional de apoyo y de generación de investigación en estas ramas. Porque las cosas no nacen de un día para otro. No es que
simplemente hay que decirlo, hay que tratar de generar las posibilidades para este tipo de cosas. Uno no puede, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de organización, uno puede pensar, dice, genial, esto es muy importante, es muy valioso, pero a la par no generar los medios, las condiciones para que se comience a producir investigación en estos campos. Creo que eso es una materia pendiente que tenemos y creo que es el punto que hay que discutir. ¿Cómo hacerlo? Si vale la pena hacerlo, desde luego, yo estoy convencido, pero bueno, yo soy uno más. Si vale la pena hacerlo y cómo lograrlo. Bien, gracias Fede por tu pregunta. Hay un comentario en el chat de Abril, secundado por Martina, no sé si quieren expandir sobre eso. O Román, comentan que sería interesante que haya una especialidad para grado o posgrado sobre este tema. No sé si quieren comentar Y algo, eso, si está planificado al respecto. no tiene micrófono en la computadora. Esa es una posibilidad. Iniciar un camino, porque las cosas no necesariamente hay que ir a todo o nada, ¿no? Hay que iniciar un camino y ver las posibilidades, ver cuántos realmente están interesados, pero es una buena oportunidad. Y que demos este seminario, que no es la primera vez que planteamos con David seminarios de este tipo, pero digamos, este año es un año particular. No sé por qué, pero a la gente le gustan los años redondos. Los 150 años es un año particular y por eso uno piensa, tal vez haya algún tipo de impulso en este sentido. Sin ninguna duda que sería una alternativa muy interesante. No es tan fácil hacerlo porque en la Argentina no hay mucha gente dedicada a este tipo de cosas. No hay mucha gente dedicada a historiadores dedicados a la historia de la astronomía argentina, ¿no? Son contados de gente. Bueno, Yo tenía una pregunta, Santiago. Sí, sí, Maxi. Si vos tenés algún registro, hablando cuando vos hiciste o contaste la historia de los seminarios, si tenés algún registro del primer seminario con un objetivo así o una apuesta interdisciplinaria vinculando a la historia de la astronomía o historia de la ciencia, ¿no? Digo, en las últimas décadas, me imagino que arrancó a principios de los 40 y bueno, después. Hay una lista, eso no me fijé, es interesante la propuesta, no me fijé, hay una lista que por suerte Luis Milone hizo cuando estuvo como director, digamos, del seminario, hizo una lista muy larga de todos los seminarios con muchísimo detalle, incluso de quienes estaban presentes y todos, una lista espectacular. Habría que mirar, aprovechar lo puntilloso que era Milone con ese tipo de cosas para poder verlo. Lo que sí recuerdo en 1971, se dio una charla sobre la historia, sobre la vida de John Tom, ¿no? Cuando se cumplieron 100 años de la llegada de Tom. Tom, si bien es nacido en Estados Unidos, él llegó, creo que tenía 20 años, no recuerdo bien, pero se desarrolló completamente profesionalmente en la Argentina, así que muchos lo consideran como el primer astrónomo profesional argentino, inmigrante, ¿no? No nativo, pero sí inmigrante. Otro no me acuerdo, sí hubo algunas anteriores. Gracias, Santiago.
Gracias, Maxi. Yo tengo una pregunta, Santiago. Así como ahora hablamos de los grandes éxitos o los grandes hitos de la historia del observatorio de hace varias décadas, posiblemente dentro de 50 años se hable de la epopeya del observatorio de los años 10 o 20, que es la que nos toca vivir a nosotros. Un poco en chiste lo digo, ¿no? Pero ¿a vos te parece que no es un chiste. estamos registrando de manera correcta lo que se hace hoy en el observatorio para que las futuras generaciones se enteren o en cierta forma valoren lo que se hizo en esta época? Espectacular la pregunta. Es una pregunta para hacernos. Yo no soy, ustedes saben bien, yo no soy un experto en este tipo de cosas, pero sé, leo bastante de esto y sé que hay una preocupación muy marcada en ese sentido. Especialmente por los cambios de soporte. Tal vez Verónica nos pueda ayudar más sobre el tema, pero los cambios de soporte de información hacen de que, bueno, hace incertidumbres, muchas incertidumbres. Pero hay que ser consciente de eso. Hoy, a veces uno cuando trabaja este tipo de cosas, es como decir, vos te estás fijando, digamos, lo importante es las cosas que se están haciendo ahora, esas son las glorias pasadas. He tenido la experiencia cuando la primera actividad que hicimos, disculpen que me quiero ordenar un poco para contar algo específico. La primera actividad que hicimos fue revalorizar los 100 años de la Córdoba de un Musterum. Y se generó en 1993. Se generó eso porque nadie conocía entre los estudiantes qué era la Córdoba de un Musterum. Entre los estudiantes. Yo le pregunté a 4 o 5 y nadie conocía, pasé a saber, podría haber más. Y junto con Baloto, que no sé si estará Carlos por ahí, y René, Roima, Fernando Roima, Roy, me estoy cruzando con los, gracias, Fernando Roy, con ellos hicimos unas remeras y las distribuimos para conmemorar eso. Y en ese momento una persona muy importante del observatorio, que no corresponde comentarlo quién era, me decía, pero en este momento no estamos haciendo muchas cosas, entonces el resaltar mucho lo que se hizo anteriormente pone muy en evidencia que hoy estamos muy poco activos. Ese tipo de cosas son las que influyen, ¿no? Es muy duro lo que estoy diciendo, pero me lo dijeron, lo puedo decir porque me lo dijeron en vivo y en directo. Pero es así, son los factores, es cierto eso, pero bueno, hay que asumir ese tipo de, creo que hay que asumirlo. Hoy creo que es un camino ya hace un tiempo largo, que eso no es así, que estamos dentro del Observatorio de Córdoba, se está a niveles de los mismos que de cuando se fundó. Así que es el momento de pensar en eso que estás diciendo vos, Marcelo. Hay que pensar cómo preservar este tipo de cosas. Lo que pasa es que uno cuando vive la época que vive le parece las cosas tan de todos los días. Y, no sé, Verónica seguramente puede comentar algo más. Gracias, Santiago. Voy a tratar de ser muy breve y quiero aportar 3 cositas muy brevemente. Por un lado, para Marcelo sí necesitamos que guarden algo, necesitamos poder reconstruir en el futuro las prácticas de los astrónomos de principios del siglo XXI y evitar de que esto sea como la Edad Media, el gran agujero negro del cual se sabe poco. En segundo lugar, yo creo que hay como una contradicción en el observatorio porque hay una exigencia hacia los astrónomos que estén en la cresta de la ola, que estén investigando las cuestiones de punta.
Y pensar en que van a ver el pasado es como que hay una contradicción intrínseca ahí. Yo creo que eso merece una reflexión más profunda de la que puedo plantear. Y en tercer lugar, algo que planteó Santiago, que me pareció hermoso, es la primera diapositiva donde ponían las diferentes etapas. La voy a mostrar en el seminario que voy a dar con Sofía. ¿Por qué? Porque a partir de cierta fecha en el archivo empiezan a escasear los aportes de los astrónomos, ¿sí? Es cuando pasa de una ciencia institucional a una ciencia mucho más personalizada. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hay cambios profundos en la ciencia, y entonces los astrónomos se llevan todos sus papeles y sus cosas a su archivo personal. No es considerado institucional, no es considerado un trabajo que es nuestro, sino es considerado un trabajo individual, y entonces esos archivos se pierden porque pasan a ser archivos personales. Entonces, vayan pensando, tanto los jóvenes como los más entrados en años, en que una institución como el Observatorio Astronómico, que está reconstituyendo su archivo, puede ser un receptor para estos papeles. Y en última, lo último que quiero decir es que hay también todo un prejuicio de esa mirada al pasado. Doy fe, yo he sido una de estas prejuiciosas y creo que todavía lo sigo siendo, de mirar la historia como algo que solamente le interesa ver a la gente vieja que añora un pasado que supuestamente fue mejor. Y en realidad nada que ver con eso, sino que el pasado nosotros lo reinterpretamos, nosotros somos los que definimos el pasado, y lo que elegimos del pasado, los elementos con los cuales nos queremos identificar, y los que a veces quizás hay que plantearlos para no caer en los mismos errores. Bueno, eso nada más. Aquí hay un comentario de Néstor Camino. Sí, es una alternativa, no sé si lo ven en el chat. Dice, al menos se podría empezar aceptando tesis de grado y posgrado de historia de astronomía, en epistemología de astronomía, en educación de astronomía. Eso sería también un camino, porque por algún lugar hay que empezar. Digamos, hay alternativas de ese tipo, pero a lo que voy que no se generan sin nada. Eso tiene que haber una aceptación de la comunidad y un impulso de la comunidad de decir, ¿por qué hace falta un esfuerzo? Hace falta un esfuerzo. Imagínense cuando llegue alguien que diga, yo voy a hacer investigación en historia de astronomía. Alguien va a tener que hacerlo porque, digamos, ya la gente que estamos embromando con esto, en algún momento vamos a desaparecer, más pronto que, en mi caso, más probablemente más pronto que lejos, pero bueno, alguien que se dedique, imagínense, aparece, se dedica a esto, dice, yo voy a investigar en historia, y hay que darle un lugar, hay que darle una oficina, hay que darle un puesto que sí, claro, no va a ocupar alguien que haga cosmología o que haga búsqueda de planetas extrasolares, no sé, eso es algo que la comunidad tiene que aceptar y decir, bueno, hay que hacer el esfuerzo en ese sentido. No es una cuestión tan fácil, porque uno permite un posgrado, después le tiene que dar lugar al doctor que se recibe doctor en enseñanza de astronomía. Y bueno, después hay que generar las condiciones para que pueda desarrollar su investigación. Recuerden que lo que yo estoy diciendo, yo no soy ningún experto en ninguna de estas cosas. La idea, por eso lo dije de entrada, la idea es que hay que discutirlo. Eso sí, estoy muy convencido, ¿no? He trabajado mucho en este tipo de cosas y yo creo que estoy muy convencido que estas cosas hay que discutirlas. No mañana, hay que empezar ahora. Porque si seguimos dejando las cosas, el tiempo pasa muy rápido. Bueno, gracias a todos los comentarios por chat. Gracias, Vero, por tu aporte. ¿Puedo hacer un comentario yo? Sí, por favor.
discúlpenme porque soy un outsider acá, pero me divertí mucho con la charla de Santiago. Pero pensando un poco, yo creo que es fundamental que la historia de las distintas ramas de la ciencia se conozca. Facilita enormemente el conocer la historia, la enseñanza en el momento actual. Eso es indiscutible. Y realmente si no hay alguien que se preocupe de encontrar y preservar esos rastros de la historia, se pierden. Hay, digamos, en este momento hay figuras vivientes de cada una de las ramas de la ciencia que conocen distintos aspectos de la historia de esa rama de la ciencia y inexorablemente se van extinguiendo y el conocimiento se va extinguiendo con ellos. Pensando en la posibilidad que alguien mencionó de que estas cosas podrían manejarse en alguna actividad de posgrado, o sea, consolidarse como una estructura que directamente tenga la intención de mantener estos recuerdos que son tan útiles, a lo mejor no es suficiente la necesidad cuando se considera una única área de la ciencia, sino que a lo mejor, como este problema lo tienen todas las áreas de la ciencia, los tienen los químicos, los tienen los físicos, los tendrán los filósofos y los humanistas, a lo mejor hay que pensar en una actividad colectiva o en algún tipo de posgrado. Me viene a la cabeza el doctorado en neurociencias, que es un doctorado de la universidad, que está organizado por la universidad. No es de una facultad en particular, sino que participan todas las facultades que tengan alguna línea en neurociencias más o menos consolidada. Y entonces simplemente se designa a una facultad como administradora de ese doctorado, administrador académico, digamos, pero ahí entran distintas facultades con sus distintas líneas de trabajo. Y a lo mejor acá se podría trabajar un poco más en esta idea que ustedes han manifestado, pero que tendría más cuerpo y más opciones para ser concretadas si dado que todas las áreas de la ciencia tienen la misma problemática de mantener el recuerdo en sus respectivas áreas, buscar una cosa colectiva, así que sea un conjunto de facultades que resuelven estos problemas a través de una estructura académica que puede ser un doctorado en epistemología y historia de la ciencia, que eso le daría más cuerpo, me parece, a la idea. Pero bueno, es simplemente un pensamiento en voz alta. Discúlpenme si soy atrevido de meterme en... Esta historia de los seminarios también es una historia que a mí me suena tan parecida a la que yo sufrí, y cuando yo empecé también los seminarios venían un poco dictados por la costumbre que había en los fundadores de la bioquímica en el país, de Leloir y de Caputo, y nosotros teníamos los seminarios, mientras almorzábamos al mediodía, comíamos un sándwich, y alguien contaba sus experimentos, sus proyectos, sus resultados, se discutía, se peleaba, y eran fantásticos realmente. Y después, claro, las cosas se hacen más grandes, ahora el instituto tiene, qué sé yo, 120 personas, eso es inviable, era viable cuando éramos 10 o 12, 15, después se torna inviable, además, pero algo hay que hacer para que los jóvenes no desperdicien las experiencias acumuladas en la historia de los institutos y de las facultades. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo? Gracias Hugo por el aporte. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta. Sí. Yo sí puedo. ¿Hay tiempo? Lo que yo comentaba con el tema de las tesis es que
si bien está bueno lo que dice Hugo, lo que yo pensaba era que ser astrónomo, o sea, hacer una tesis de grado para recibirse de astrónomo, ser doctor en astronomía el día de mañana, y tu especialidad, tanto como uno se doctoran y son astrónomos, pero uno se dedicó a mecánica celeste, el otro, no sé, a exoplanetas, el otro a cosmología, habrá alguien que se dedicó a historia, epistemología, educación. Porque lo que me parece que hay que replantearse en algún momento, o planteárselo, porque me parece que nunca se hace ahí, en la formación, es cuál es el tipo de conocimiento científico que genera la astronomía. O sea, ¿solo construimos conocimiento cuando me contás cómo es un exoplaneta? ¿O cuando me contás cómo hizo Gould para formar a los primeros observadores que lo ayudaron a sacar placas de nivel internacional? ¿Quién lo formó? ¿Cómo hizo ese proceso? ¿Cómo se generaron los primeros proyectos de investigación? Eso es educación, eso es historia. ¿Cómo se hace hoy? Lo charlaremos en el segundo semestre. ¿Cómo se hace hoy para que la gente en la calle vea el mundo tal como los astrónomos decimos que lo ve la ciencia hoy día? ¿Cómo se hace eso si no participamos con una profesionalidad que hoy no tenemos? Entonces me parece que hay que, cuando yo estudiaba, si alguien decía que quería, hace 40 años, y quería estudiar planetas, lo miraban feo. Bueno, hoy no. Antes exobiología era una cosa extrañísima, hoy no. Entonces a mí me parece que lo que tenemos que ir cambiando es replantear a qué se dedica la ciencia astronomía, y que las muchas especialidades que hoy día son quizás novedosas, pero que ya sabemos que son necesarias, empiecen a formar parte de las especialidades de grado, posgrado, entrar a carrera de CONICET, etcétera, siendo astrónomo, no con campos mezclados, que si bien es cierto lo que dice Hugo, que se necesitan también, bueno, a mí me preocupa que todos nos digamos que somos astrónomos, con especialidades diferentes. Bueno, muchas gracias. No, yo no veo más preguntas o comentarios. Acá yo tengo un comentario, Marcelo. Bueno. No, yo quería comentar que me parece que el tema de la historia en astronomía va mano en mano con lo que es el desarrollo, porque si no aprendemos de la historia es muy difícil desarrollarnos. Y que ahora estamos, el desarrollo en astronomía está ocurriendo en un sistema de desarrollo abierto. Se está tendiendo hacia eso, en que los códigos se ponen en repositorios públicos, eso sería fuente abierta, y después buscar incentivar el uso de esos protocolos o de esos usos de datos o de la enseñanza de la astronomía, para incentivarlo con un sistema abierto y público, y que no haya un control central, porque con el control central nos pueden, por ejemplo, las crisis económicas, las pandemias, etcétera, bueno, todo el desarrollo sufre enfrentándose a una crisis de esa naturaleza. Entonces, yo creo que tal vez no nos tenemos que preocupar tanto de hacer de tener la formalidad de un curso o de una licenciatura en historia, sino ayudar a desarrollar un poco la tecnología para que se valorice esos trabajos. Así que usando el desarrollo abierto y en particular lo que sería la tecnología del blockchain para poder hacer eso. Eso era muy interesante la charla, Santiago, te agradezco. Gracias. Gracias, Eva. Veo la mano levantada del doctor Mazzoni, no sé si era de la intervención anterior o... No, quedó.
Me quedó levantada. Ah, bien. Calambre. Te vas a cansar. Bueno, gracias a todos entonces por participar y gracias de nuevo Santiago por la charla, muy linda. No, gracias a ustedes. Entonces en la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. De acuerdo. Adiós. Invitados.